Pueden tomar sus asientos. Les animo a abrir sus Biblias, teléfonos, lo que sea, el libro de Nahum, capítulo 1, aún estamos allí. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por permitirnos adorarte. Oramos para que nos ayudes, Señor, a hacerlo como tú te mereces, Señor, de todo nuestro corazón, Señor, y gracias, porque un día, Señor, esperamos que no sea muy lejano, estaremos delante de ti, Señor, y estaremos ya no por fe, sino por vista, Señor, porque estaremos disfrutando de ti, Señor. Oramos para que nos ayudes, Señor, para que esa obra que tú comenzaste, Dios, la puedas llevar a buen término en nuestra vida, Señor. Gracias, Dios. Yo te pido en esta hora que tú nos hables y nos toques a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu amor. Oramos por nuestro país, Señor, como siempre lo hacemos, Señor. Oramos la oración de Jabes, que bendiga nuestro país, que ensanche su territorio, que lo guardes del mal, Señor, y por sobre todas las cosas, Señor, oramos para que tú tome, Señor, el corazón de nuestro presidente, Señor, y él pueda de verdad conocerte a ti. Señor, oramos por cosas que pueden ser imposibles para los hombres, pero que son posibles para ti, Señor. Así que te rogamos a ti por esto en nuestro país. Bendícelo, ensancha su territorio, no quites tu mano de él y guarda del mal nuestro país para que no se haga daño, Señor. Gracias, Dios, por tu amor, Señor, en Jesús, Señor. Amén. Bien, el libro de Nahum, ya desde la tercera semana me parece en el libro, y es un libro que hemos estado aprendiendo acerca de cómo funciona Dios de alguna manera con respecto a estas situaciones de personas, de naciones enteras que le han conocido y que lamentablemente se han apartado, y también de personas, porque el versículo 11 del capítulo 1 habla de una persona en particular, y es de Sennacherib, pero va a llegar su momento para que sigamos hablando de él. Una de las cosas que hay que tener muy clara nosotros es que Dios es un Dios de oportunidades, ¿ya? Cuando uno mira este libro, sobre todo mirando el tiempo que ha acontecido desde la época de Jonás, que fue cuando ellos se arrepintieron, han pasado 125 años, 150 dicen algunos. Y en todo ese tiempo lo que Dios ha hecho es enviar profetas a hablar y hablar. Pero lamentablemente estas personas no han reaccionado a este amor de Dios, tal como mencionábamos la semana anterior, haciendo un énfasis en que Dios está esperando de que las personas cambien, y que por eso de alguna manera Él no ha venido, pero que lamentablemente va a llegar un momento en donde Él va a tener que venir, y lamentablemente van a haber muchas personas que van a ser sorprendidas por Dios. Y es una pena, porque creo que una de las cosas más hermosas que podemos nosotros valorar son las oportunidades que nos da Dios. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el rey David, todos sabemos lo que él vivió, y él en más de alguna ocasión, porque no fue solo una ocasión en la que él vivió situaciones difíciles. Él tuvo una situación con una mujer, él tuvo una situación con Satanás, cuando Satanás vino y le susurró al oído para que él hiciera un censo, y Dios vino y trajo un castigo, y él tuvo que decirle a Dios: hey, Dios, soy yo el culpable, no es esta gente. Entonces, el mismo salmista dice: bienaventurado a quien Dios no inculpa de pecado. Él es una persona muy agradecida de Dios, producto de esta misericordia que Dios ha tenido para con él. Ahora, cuando Dios hace mención de lo que mirábamos la semana pasada, el versículo 2, que dice: Jehová es Dios, celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El autor, ¿no es cierto?, Nahum, hace presente esto, y también luego en el versículo 3 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Entonces, ¿de qué está hablando Nahum? Nahum está hablando de lo que acabamos de mencionar, de que Dios ha esperado suficiente tiempo a estas personas para que estas personas se arrepientan, pero estas personas no han procedido de la manera que se espera.
Esto es como lo que un poco dice el libro de Romanos en el capítulo 1, cuando habla de aquellos que no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entrega. Pero esas personas Dios no las entrega en forma inmediata, sino que tiene mucha paciencia para con ellos. Esto es un poco, y siempre se dice, se coloca el mismo ejemplo, que es el ejemplo de el faraón. Son muchos los que quieren decir que el faraón, él enconó su corazón, sino que de alguna manera Dios enconó el corazón de él. Pero lo que la Biblia hace presente es de que Dios lo que hizo fue, cuando el corazón de faraón estaba en su momento más álgido, él lo congeló. Entonces, dándole de alguna manera, o no ya dándole oportunidad para el arrepentimiento. Esto ocurre cuando las personas de alguna manera cruzan cierta línea. Cuando uno habla de este celo que habla aquí el libro, este celo, por favor, no tiene nada que ver con el celo que usted conoce y yo conozco. Porque los celos de los hombres no tienen que ver con Dios. Los celos de los hombres, todos sabemos lo que hacen. Lamentablemente hay muchos femicidios producto de los celos de los hombres, pero que son celos enfermizos, son celos satánicos. Cuando Dios está hablando de celo aquí, de alguna manera Él está dejando establecido algo que Él ha venido diciéndolo desde el principio a su pueblo y a las personas que de alguna manera han podido escucharlo. Cuando Él le da el decálogo a ellos, los 10 mandamientos, lo primero que le dice a ellos es eso, de que Él es celoso. Pero el celo de Dios, y quiero que entendamos algo que es importante. Cuando Dios nos cela, y lo dijimos en su momento, la palabra, cuando hace presente de que no tendrás ídolos delante o ajenos a Dios, ¿no es cierto? O delante de Dios, o antes que Dios, son todas aquellas cosas que de alguna manera a ti no te hacen bien, te hacen mal. A eso es lo que se refiere la Escritura. Por ejemplo, si miramos el libro de Gálatas, por favor, el capítulo 5. En el capítulo 5 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo hace referencia a las cosas que Dios no quiere que estén en tu vida, pero por una razón muy simple, no porque a Él le vayan a hacer algún daño. El daño simplemente nos vamos a hacer a nosotros mismos. Está hablando Gálatas con referencia a la situación que ellos están viviendo y luego va a pasar a hablar de la oportunidad que ellos tienen. Dice, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La semana pasada yo hacía mención de que el mismo apóstol Pablo a los corintios era muy severo cuando les decía a ellos que no se juntaran con ninguno que, llamándose hermano, hiciera algo de esto. Así de severo es Él para con ellos. Entonces, cuando Dios está hablando de que Él es celoso, cuando Él está hablando de lo que va a seguir hablando ahí en el libro de Nahum, es producto de esto, porque Él sabe que si tú de alguna manera te alejas de Dios y empiezas a poner otra cosa en primer lugar en tu vida, el resultado que tú vas a tener en tu vida no va a ser un resultado bueno. Es como lo que nos dice el libro de Pedro cuando dice el versículo 15, el capítulo 2 de segunda de Pedro, dice que dejaron el camino recto. Eso es lo que dice. Y de ahí da una definición y luego termina diciendo que son como las personas, o más bien coloca un ejemplo que es triste y que no me gusta mucho, pero que él lo coloca, dice que es como el perro que vuelve al vómito o como la cerda que vuelve al barro. Cuando uno piensa en todo esto que vamos a hablar el día de hoy, simplemente uno tiene que llegar a la consideración por qué Dios se convirtió en enemigo de estas personas.
¿Por qué Dios habla de la manera que habla de estas personas? Si uno miró en el capítulo del libro de Jonás, que Dios hizo algo en favor de ellos porque ellos cambiaron de actitud. Porque lo que a ellos les va a ocurrir ahora es algo que podría haberle ocurrido hace 125 años atrás. Pero no le ocurrió. ¿Por qué? Porque ellos escucharon lo que Dios les estaba diciendo. Si de eso es lo que se trata esto. Por eso siempre se nos hace mucha mención acerca del oír. Lo terminábamos también el domingo haciendo presente cuando el apóstol Pablo habla de que no solo es guardador de la ley el que oye la ley, sino el que hace la ley. Y hablábamos del ejemplo que nos coloca la Escritura o el propio Señor Jesús cuando habla al pueblo y le habla de los religiosos y le dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque hay una dicotomía en ello. Entonces, lo que Pablo hace presente aquí, de que esa dicotomía, si está en alguna de las personas, que esas personas por favor no se les pase por la mente que van al cielo. Si alguien está en fornicación, en adulterio o en cualquiera de las cosas que dice aquí como una práctica, por favor, entendamos algo. La Biblia habla de que pecamos, pero no practicamos el pecado. Por eso yo ponía el ejemplo del rey David y hablaba de las oportunidades, porque David pecó, pero se arrepintió, ¿no? Y su arrepentimiento fue tan tremendo, tan genuino, que escribe todo el Salmo 51. Y él lo vivió en carne propia, el apartarse de Dios, porque en el Salmo 32 dice que sus huesos un poco menos se secaron, su ser entero se secó, se marchitó. Simplemente por lo que dice la Escritura, porque los alejan de él, ¿qué es lo que pasará? Perecerán. Entonces, de eso es lo que está hablando aquí el apóstol. Entonces, claramente, uno tiene que tener claridad con respecto a estas cosas. Entonces vuelvo a reiterar, no es que Dios esté simplemente diciendo yo soy celoso porque yo mando, porque aquí tú tienes que hacer mi voluntad. No, Dios quiere que te vaya bien a ti, que me vaya bien a mí. Y la única manera que a mí me vaya bien es cuando yo sea consecuente con lo que Él dice, no con lo que yo pienso o con lo que me pueden decir los demás. Por favor, no se olvide nunca de eso. La iglesia de la Odisea es una iglesia que lamentablemente creemos que es la iglesia que va a entrar a la gran tribulación. Es una iglesia que si tú le preguntas a alguno de sus miembros acerca de su condición, ellos dicen, ok, estoy estupendo, no, genial. Y Dios le dice, ¿sabes qué? En realidad, tú no eres ni siquiera frío, ni siquiera eres caliente, eres tibio. Y yo te voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque esa iglesia piensa que es rica, que no tiene necesidad de nada. Y Dios da una descripción de ella como alguna vez lo hemos dicho. Entonces, eso es cuando Dios dice que Él es celoso. Ahora, acuérdense, por favor, yo siempre coloco un ejemplo, son los mismos, pero a veces son necesarios traerlo a la memoria por enésima vez. Que son dos situaciones particulares que hacen que las personas de alguna manera se alejen de Dios. Yo siempre le hablo de mi hijo mayor. A veces escucha y dice, bueno, se enoja, pero él tiene un trabajo que es un trabajo no menor. Yo me río porque lo que él hace de alguna manera, si hay algo que resulta malo, todo el puerto de Valparaíso se separa. Esa es parte de lo que él hace el trabajo. Y él a veces piensa que le pagan demasiado poco dinero para lo que él hace. Porque tiene compañeros que se han abandonado sus trabajos, han ido en otro lugar, y él piensa eso, y yo siempre le cito lo mismo. Porque ¿qué pasa? ¿Qué hace que tu corazón se amargue? ¿Qué hace que tú te pongas de una manera que no debes ponerte? Primero, porque no escuchas a Dios y empiezas a escuchar ¿a quién? A personas que no debes escuchar. Y conocemos a dos personas en la Biblia que siempre hablamos de ellas, que están y son salmistas, ¿no es cierto? Que es el Salmo 73 y el Salmo 37. En el Salmo 73 el hombre se llama Asaf. Miren lo que él dice. Parte diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel, pero por favor no se olvide que él está escribiendo el Salmo después de que vivió la experiencia. ¿Ya? Cuando él vivió la experiencia, él no estaba diciendo Dios es bueno para con Israel.
Él estaba diciendo, Dios es injusto, Dios estás equivocado, ¿por qué me pasa esto? Esa es su condición. Si él escribe porque está dando testimonio de esta situación, y ahí él entendió que realmente Dios es bueno para con él y para con todos nosotros. Dice, para con los de limpio corazón en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. ¿No te ha tocado ver personas así? En el trabajo, cosas así. Y ellos encima dicen, pórtate mal y lo vas a pasar bien. Pues, digamos, es como su forma de vida y como que la predican diciéndole a los demás, mira a mí lo bien que me va. Y es verdad. Hay muchas personas que van a terminar sus días happy, felices. ¿Hasta cuándo le va a llegar su felicidad? Su felicidad le va a llegar lo mismo que le llegó a los hombres a los que le predicó Noé, que se rieron de él hasta que el agua... Hasta ahí le llegó la felicidad. Estas personas, ¿hasta cuándo les llega la felicidad? Cuando parten de este mundo. Y parten donde no esperaban ir. O no sabían. No es que no supieran, no esperaban ir. ¿Por qué? Porque seguramente pensaban que eran buenos o cosas de esa naturaleza. Dice, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo, su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ello. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. ¿No te ha pasado eso? ¿No has tenido alguna vez un momento de esa naturaleza? Como diciendo, parece que me equivoqué, porque eso es lo que le está diciendo. Parece que hay que portarse mal realmente. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cuánta gente no, pues yo trato de hacer lo correcto y parece que todo me sale al revés? Y él sigue, dice, he lavado mis manos en inocencia, he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. Si dijera yo hablaré como ellos, y aquí la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizadero, en asolamiento, los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Sí, Señor, cuando despertare, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿Quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Entonces, este es un hombre que de alguna manera nos muestra claramente que lamentablemente muchas veces las personas, producto de esta situación, hacen lo que no deben hacer. El Salmo 37 es largo, no vamos a leer solamente los primeros versos, pero también el salmista dice algo similar y se le recomienda, porque Dios es el que le recomienda: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, haz el bien y habitarás en la tierra y te apesantarás de la verdad. ¿Saben? A mí me gusta esto, ¿por qué? Porque estos son principios. ¿Por qué son principios? Porque si yo voy al Nuevo Testamento y voy al libro de Pedro, en el libro de Pedro, Pedro le dice a un grupo de personas que encomienden sus almas al fiel Creador, porque le está diciendo: ustedes van a ser sacrificados. En el primer siglo 6 millones de personas murieron a mano de los romanos de la manera más cruenta. Y Dios le anticipa. ¿Y qué le dice? Encomienden sus almas al fiel Creador. ¿Y qué más? Y sigan haciendo el bien. Digamos que esas cosas
no mermen tu verdadera comunión con Dios, tu relación con Dios. Que tú sigas haciendo las cosas, como dice aquí, confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si volvemos a Nahum, Nahum de esto es lo que habla también. Si usted ha leído ya el capítulo 1, se va a encontrar que de eso es lo que habla Nahum. Dice, Jehová es Dios celoso, vengador, Jehová es vengador, lleno de indignación. Se venga de su adversario, guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar, lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, el Carmelo, la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿De qué está hablando aquí? Ya lo dijimos, está hablando de el reino asirio y está hablando de Judá y Benjamín que están viviendo una situación tremenda. Ya pusimos el ejemplo del rey Ezequías, cómo viene Rabsacés y es como que alguien viniera o se fuera a tu casa y todo el día te dijera, oye, ¿tú que crees en Dios? Y todo el día te bombardearan con cosas de esa naturaleza. Porque eso es lo que le pasaba a ellos. Y todos vimos lo que aconteció, porque nosotros tenemos la particularidad de leer esto atrás, pero podemos ver el futuro aquí. Sabemos lo que pasó. ¿Qué pasó? Que el rey más Isaías oraron. ¿Y quién bajó? Un ángel. ¿A cuántos mató? A 185,000 enemigos. Un ángel. Pero ahora obviamente Dios aquí le está anticipando algo. Y eso es lo importante, que Dios siempre quiere que tú tengas en tu corazón las cosas tremendamente claras de que Dios es bueno y de que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Eso tú tienes que tenerlo claro. Porque si tú lo tienes claro, tú vas a ser capaz de decir a lo mejor como Job. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Dice que no pecó, a pesar de que su mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Él no pecó y luego, bueno, entró en una conversación con Dios más íntima, ¿no es cierto? Y todos conocemos el libro y termina el libro diciendo, luego que Dios lo llama a preguntarle ciertas cosas, él le dice, Señor, ¿sabes qué? La verdad de las cosas, la verdad es que yo de oídas te conocía, mas ahora te veo. Pero otra vez, ¿de qué pasó eso? De todas las dificultades, de todos los problemas que él vivió. Esos problemas para él, como dicen Lamentaciones, y yo siempre lo cito, Jehová no entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Jehová tiene planes buenos siempre. Y si te mete en alguna situación particular, es porque algo quiere enseñarte, porque algo quiere hacer contigo, más allá de lo que tú y yo a veces pensamos que Dios puede hacer. Entonces, aquí Nahum, ¿qué está hablando? Está hablando, cuando él dice el versículo 3, por ejemplo, dice algo interesante aquí. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, no tendrá por inocente al culpable. Lo primero que está haciendo Nahum por medio de Nahum, es dar una descripción de él mismo. Y está diciendo aquí que él tiene una paciencia que la llamaríamos nosotros a paciencia de santo. ¿Has visto esa gente que tú te sorprendiste? ¡Wow! Ahora, Dios tiene paciencia. Y eso no lo podemos negar ninguno de nosotros, y ellos tampoco, y aún Nínive lo puede negar. Pero lo tremendo es cuando Él se enoja. Ahora, yo reitero algo, y lo dije la semana pasada. Cuando tú miras el libro de Jonás, ¿no es cierto? Y es tremendo cómo Dios hace con ellos algo, ¿no? Y ahora tiene que hablar de ellos de una manera totalmente diferente y habla de ellos como sus enemigos y como sus adversarios. ¿Por qué? Porque ellos habían abandonado una forma de vida y ahora estaban volviendo a esa misma forma de vida.
Si ese es el problema que hay aquí, eso es lo que hace que sobre ellos caiga juicio. Y esto no es menor. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Miren lo que dice aquí. Si ese es el problema, y lo citábamos recién, a veces uno no le presta atención, pero Pablo decía que si alguno está haciendo alguna de estas cosas enumeradas por él, que se saque de la cabeza que va al cielo. Aunque vaya a la iglesia, aunque haga esto y esto otro, si está viviendo en pecado, olvídese. Lo mejor que puede hacer, como alguna vez se ha dicho, ¿sabes qué? O te retiras a vivir esa vida y la disfrutas a concho, para que realmente a ver si valiera la pena, que no va a valer la pena, o realmente te arrepientes y cambias. Por eso dice aquí en 2 de Corintios 5, 17, ustedes se lo conocen todo este texto. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que había pasado con los ninivitas, con lo que había pasado con estas personas. Si uno va más atrás en el versículo 14, por favor, 2 de Corintios. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron y todo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No hay otra manera de vivir la vida en Cristo. Es como Pablo, cuando Pablo dice que el Espíritu Santo y la gente, dice, Pablo, toda tu vida para adelante son difíciles. Y dice, ¿sabes qué? No me importa. No estimo precioso mi vida con tal de acabar mi vida con gozo, dice. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? Ganancia. Entonces, de eso es lo que trata esto. Por eso la Biblia está hablando aquí en Nahum acerca de que él tiene que tratarlo a ellos como a enemigos, tiene que tratarlo a ellos como este tipo de personas. ¿Por qué? Porque lamentablemente ellos abandonaron la forma de vida a la cual se habían entregado en un momento determinado y estaban volviendo a la vieja vida. Miren por favor en Efesios 2. Para que usted vea que esto en el Nuevo Testamento está muy claro. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 8 nuevamente, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pero vamos al capítulo 4, por favor. Usted puede leer el libro después. Y el 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Pero avancemos un poco más. Vayamos al versículo 17, por favor. Esto pues, y digo, y requiero en el Señor, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo las cosas del futuro y han vuelto atrás, dice, y no queda ninguna forma para ellos más de arrepentimiento. ¿Por qué? Cuando alguien se arrepiente y se aparta de Dios
y vuelve a su vieja vida o a su vieja religión, vuelve, ¿saben a qué? A nada. ¿Y saben por qué? Porque no hay otra forma de ser salvo. Si esto hay que entenderlo, la Biblia dice que el hombre está destinado a morir una vez y después el juicio. Entonces, lamentablemente, son muchas las personas, y como dice aquí, lo leíamos en Nahum, no tendrá por inocente al culpable. ¿Qué significa eso? Que el pecado tiene que ser pagado. O Cristo lo paga, o lo pagas tú en el infierno. Pero Dios no pasa por inocente al culpable. Dios no es un Dios bonachón. Ah, pobrecito, me enterneció el corazón. No. Dios es tan justo, que por causa de tus pecados y de mis pecados, ¿qué hizo Él? Mandó a su único hijo a morir en la cruz. Si alguien tenía que pagar la cuenta, esto no se trata de que Dios, no, ¿saben qué, chiquillos? Vengan todos, entremos al cielo, yo mando aquí. Entonces uno tiene que tener claro eso. Por eso reitero, el apóstol no es menor lo que él dice, y es una pena realmente cuando las personas piensan que esto simplemente es una anécdota. No te olvides, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Todos los que están aquí y allá afuera en la calle, todos van a morir en un momento determinado. Lo único que nos puede salvar de eso a nosotros, ¿qué es lo que es el rapto de la iglesia? Y el rapto de la iglesia, ya lo dijimos, es el juicio de Dios a la iglesia también. Entonces, por todos lados Dios nos está animando. ¿Por qué? ¿Saben qué? Porque esto es tremendamente interesante cuando uno lo mira, sobre todo lo que dice Efesios, dice que el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién cree usted que es el que opera en ti? Vamos a decirlo así. Y en mí, cuando te hace querer abandonar las cosas de Dios, cuando te hace... ¿Quién crees tú que? Es Satanás. El mismo Señor, por medio de Pedro, dice que el diablo anda como león rugente buscando a quien devorar. El diablo, dice Mateo 13, que el Señor colocó el ejemplo de las tierras, ¿no es cierto?, de las buenas tierras y de la mala tierra, y la primera persona recibió la palabra con gozo. Qué bonito, qué lindo. Y vino Satanás y le dijo, ridículo. Ridículo. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Y qué hizo esa persona? Es verdad, que tontera estoy haciendo, y se alejó de Dios. Y el segundo, ¿qué es lo que hizo? Vinieron las pruebas y los problemas. ¿Por qué? Porque tu fe y mi fe es más preciosa que ¿qué? Que el oro, y tiene que ser probada. Por favor, no se olviden, nosotros vamos al cielo. Si nosotros no vamos a Disneylandia, como muchas veces yo decía antes, vamos al cielo. Y al cielo no va a entrar cualquier persona. Es como Jesús dijo, hablando de las personas que lo siguen a Él y que están con Él. Entonces, uno tiene que tener claro esto. Isaías 53 da una descripción terrible de lo que hizo Jesús. Su cuerpo fue molido, su sangre fue derramada. Lo que Él vivió en la cruz del Calvario no fue ninguna cosa happy. Él oró, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Si hay una forma en que las personas puedan ser salvas, por favor. No hay otra forma. Y Él tuvo que experimentar. Y experimentó tal angustia, como lo hemos dicho, que en un momento determinado, ¿qué es lo que dice? Padre, ¿por qué me has desamparado? Así se sintió Él, porque Dios lo desamparó, porque cargó en Él mi culpa. A lo mejor no es el mejor ejemplo, pero es como que yo hago algo muy malo, y de repente viene la autoridad y, no sé, pues culpa a otra persona por mi pecado. Es un mal ejemplo, pero es de alguna manera lo que está ocurriendo. Un inocente. Es como decía Alejandro Alonso, nunca me voy a olvidar cuando colocaba el ejemplo de las ovejas, que el Antiguo Testamento habla de Cristo, ¿no es cierto? Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero antes de que Él viniera y quitara el pecado del mundo, las personas tenían que ser de alguna manera cubiertos su pecado. ¿Y cómo eran cubiertos? Con las ovejitas, y salían una ovejita tiernecita, bonita, y le cortaban el cogote, y la, 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 y la ovejita como que te dijera, ¿y yo por qué?
¿Y yo por qué? ¿Qué culpa tengo yo? Eso es lo que hizo Cristo. Entonces por eso uno tiene que tener claro esto con respecto que Dios no tiene un sentido de compasión falso. Él no dice simplemente, ¿saben qué, chiquillo? Todo está perdonado, venga. No, Él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer y tuvo que mandar a su único hijo, por favor. Tú y yo somos hijos de Dios, pero por adopción. El único hijo que Él tiene, ¿sabe cómo se llama? Y lo mandó a morir por ti y por mí. Entonces, por eso reitero, es tremendo cuando las personas lamentablemente piensan como estas personas, lamentablemente que todo fue una anécdota, que ridiculez lo que hicieron mis abuelos, vinieron a Jesús, qué tontera, qué estupidez. No, los abuelos de ellos saben que cuando estas personas, los ninivitas del tiempo que estamos hablando, murieron y fueron al lugar de tormento, ¿dónde estaban sus abuelos? En el seno de Abraham. Porque escucharon lo que tenían que escuchar. Entonces, no es menor todo esto. Entonces, por eso cuando uno ve lo que la Escritura enseña, la necesidad que las personas reconozcan su pecaminosidad. Si el problema es las personas, cuando tú a veces les predicas y dicen, si tú vas a ir al cielo, ¿por qué? Porque soy bueno. Tú no eres bueno. Y tú no eres bueno, y yo no soy bueno, y nadie es bueno, porque Dios dice que nadie es bueno. Que nadie es suficientemente bueno para con Él, como para decirle, Señor, aquí vengo yo, por favor, recíbeme. ¿Perdón? ¿Perdón? No somos buenos. Si somos honestos, no somos buenos, somos malos. Si le damos la oportunidad a nuestra carne, olvídense. Tenemos que luchar todos con tantas cosas en realidad. Entonces, por eso es importante. Todos los pecados son pagados, ya sea en el infierno o en la cruz. Entonces, reitero, quiero concluir con algo el día de hoy, porque la Biblia lo deja claro, y reitero lo que ya lo dije, me impresiona lo que dice: Jehová es Dios celoso, vengador. Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos. Cuando uno piensa, yo estaba mientras estudiaba, pensaba, qué tremendo que Dios te pueda llamar, como Él dijo, ya no os llamaré más siervos, llamaré amigos. Qué tremendo que a uno de esos amigos, porque a dos, pero a uno en particular, porque el otro se perdió lamentablemente, al otro en un momento le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás. ¿Se acuerdan por qué le dijo eso, no? Y Él lo dice puntualmente, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ¿saben? Cuando uno piensa en lo que la Escritura dice, miren lo que dice primera de Juan capítulo 2. Para que usted se dé cuenta de la importancia realmente de pedirle a Dios que nos ayude a vivir una vida realmente genuina en Él. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos su mandamiento. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¡Wow! Es como vamos a la lista de atrás. ¿Se acuerdan la lista? Ira, enojo, contención, hay un montón de los que practican esas cosas. Y aquí dice que si alguno dice, pero no hace, ¿qué es lo que es? Mentiroso. Yo no soy el que estoy diciendo esto. Entonces, por eso reitero un poco lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por eso en el capítulo 4 dice, hey, por favor, no andes como los gentiles que no conocen a Dios. Tú y yo hemos sido llamados a un camino diferente, que es un camino de santidad. Ser separado para Él. Yo quiero vivir solamente para dos cosas, estudiar y enseñar. No quiero comprometerme con el mundo, porque la Biblia claramente dice, el Señor dice que, Pablo le dice a Timoteo, ¿no es cierto?, hablando justamente de eso, de las personas que de alguna manera se comprometen con el mundo.
cuando habla de la persona que hace del soldado y habla luego del trabajador allí. Entonces tenemos que entender eso. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, hermano. No se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Fíjese qué es lo que decíamos de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea que decía, no, si yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Pero no se olviden de algo. Dice la Escritura que tú y yo estamos desnudos delante de ¿quién? De Dios. Conoce tu pensamiento. El salmista dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Conoce cada uno de tus pensamientos. Pues es tan importante llegar cada noche y si el Espíritu Santo te tiene el corazón contrito, ir y humillarse y pedirle a Dios perdón, porque a lo mejor en el día, ¿qué es lo que no hemos hecho? ¿Qué es lo que no hemos pensado? ¿Qué es lo que no hemos hablado? Si esto no se trata de echarle tierra, habla de arrepentimiento. Arrepentimiento es girar en 180 grados. Por eso dice aquí, reitero, es Juan, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tiniebla. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla. No sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, por su nombre os escribo a vosotros, padres, que conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Ya habéis vencido al maligno. Verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Por favor, está hablando de personas que son parte de la iglesia. Filipenses no está escrito, está hablando, y a los filipenses le está hablándole de lo que les dice, ¿saben qué? Mírennos a nosotros, esta es la forma de vivir, porque hay muchos entre nosotros, dice, que son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. ¿Pero por qué? Lo que nos decía Juan, lo que nos dice Santiago. Juan dice, no améis al mundo. Santiago dice que el que ama al mundo se constituye en enemigo de Dios. Nahum, ¿qué es lo que dice? Que Jehová se va a vengar de ellos, que en algún momento eran sus amigos y ahora son sus enemigos. ¿Por qué? Porque dejaron de caminar como debían caminar. Porque han vuelto a la vieja vida, porque practican los pecados que no debían practicar. Como dice el mismo apóstol Pablo, los que practican estos pecados no van al cielo. Pecamos, pero no practicamos pecado. Dice aquí, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Entonces, de eso es lo que se trata esto, mis hermanos. Entonces, Dios está hablando de una manera no menor por medio de Nahum, y Nahum le está diciéndoles a ellos algo que tampoco es menor. Cuando hace la definición, dice, Jehová es Dios celoso, vengador, Jehová es vengador, lleno de indignación, se venga de sus adversarios, guarda enojo para sus enemigos, Jehová es tardo para la ira, grande en poder, no tendrá por inocente al culpable, Jehová marcha la tempestad, el torbellino, las nubes son el polvo de sus pies, él amenaza el mar y lo hace secar, angosta todos los ríos, Basán fue destruido, el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida, los montes tiemblan delante de él, los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Lo que Nahum está haciendo aquí, estableciendo quién es el que está hablando. Y está hablando este Dios que lo hemos visto, que es por sobre todas las cosas. Y es que sobre todo de aquellas cosas que el hombre puede tanto temer. Ahora hay un volcán por ahí dando humo,
hay terremotos, dice cosas de esa naturaleza. Dice que Dios puede parar eso y traer, y Él es por sobre toda y cada una de esas cosas. Pero lo más tremendo dice que el hombre puede experimentar tanto su gracia como su juicio. Si usted ha leído Apocalipsis 6, alguna vez pasamos por él, al final del libro, del capítulo 6, dice que la gente dice ahí, a las rocas, caigan sobre nosotros. ¿Por qué? Porque ha llegado el día de la ira de Dios. Y ellos reconocen. Entonces, qué tremendo que las personas lamentablemente no hagan eso, pero qué hermoso como Dios sí hace la diferencia. Porque dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramó como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. ¿Sabe de qué es lo que está hablando aquí? La palabra conocer es una comunión amorosa. Dios sabe que no somos lo que queremos ser, pero sabe lo que deseamos ser. Todos luchamos con cosas. Ninguno podrá decir que está satisfecho con su vida, que todos queremos más de Dios. Por eso Él dice, y Él sabe esas cosas. Él conoce nuestras aspiraciones, nuestros gemidos, y sobre todo sabe lo que conoce, cómo nos castigamos a nosotros mismos cuando fallamos. Cómo nos duele. Pero lo hermoso es eso. Por eso el llamado, yo alguna vez lo he dicho con las personas, y me encantaba leer al pastor Chaca hace pocos días, y yo decía, lo habré aprendido de aquí, no lo sé. Pero yo siempre le digo a las personas como le están ocurriendo lo que dice el Salmo 37 o el 73. Las personas cuando de repente piensan que no tienen nada bueno como para darle gloria a Dios. Y yo le digo, es como dice, cuando habla de que los pensamientos de Dios son de bondad y que su misericordia es tan tremenda que es como la arena del mar que no puede ser contada, y así de grandes son los beneficios que Él tiene para con nosotros, que de repente es tan bueno traer a la memoria lo bueno que Dios con nosotros, y cuando tú traes a la memoria eso, poder ir y hacer una cosa tremendamente simple. Porque yo lo he dicho, hay algo muy simple que Satanás arranca y huye. Cuando tú te atreves a decir, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, te vas a un lugar y dices, gracias Señor, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios, aunque parezca un mantra, no es ningún mantra, porque verdad nace del fondo de tu corazón, cuando tú realmente te das cuenta de lo bueno que es Él contigo. Porque Dios realmente, como yo lo dije al principio, que dice el salmista, Dios es bueno. La Biblia dice que debemos estar contentos si tenemos ¿qué? Sustento y abrigo. ¿Y por qué hay tantos descontentos de repente? Porque a veces sin querer empezamos a tener otras aspiraciones que nos equivocamos. Y no es malo tener aspiraciones, no es malo tener deseos. Pero ¿qué dice el Salmo 37? Deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y Él qué va a hacer? Concederá las peticiones de tu corazón. Pero deleítate, adórale, cántale. Y como te digo, yo a veces tengo días malos, a veces yo no duermo, a veces yo a las 5 de la mañana estoy ahí, algunos me conocen, a veces me pongo a leer y a mandar cosas, a escribir cosas, ay, algunos me conocen, ya está en bajón. Pero ¿saben qué? Muchas veces salgo de mi cama, bajo a mi casa, doy una vuelta y digo, gloria a ti, Señor. Gracias le doy. Porque de verdad Dios ha sido demasiado bueno. No ha sido bueno. No, bueno, ha sido demasiado bueno. Dios es demasiado bueno para conmigo. Es como dice el salmista, yo me encanta, nos reíamos con la Margarita, andaba con una canción ella, porque así nos pasa, no me acuerdo, yo andaba con otra. ¿Cuál andaba? Yo andaba, el Salmo 51. Que en este momento no me acuerdo bien la canción, pero ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, lávame más y más de mi maldad. Y ahí ando yo, dándole gloria a Dios y cantándole y pidiéndole que haga eso. A eso me refiero cuando dice, conoce a los que en Él confían. Saben que a veces es difícil, que nos caemos.
Pero sabe que nos paramos, nos limpiamos y le decimos, Señor, seguiré, no nos rendimos. O sea, eso es lo que yo te animo, por favor, y no te olvides, como dice claramente, si tú haces eso, Él puede ser la fortaleza en el día de la angustia. No hay nada mejor que eso. La Biblia dice claramente y se lo deja muy claro a ellos en Éxodo y en Segunda de Crónica. Tranquilo, yo voy a pelear sus batallas. Yo voy a pelear tus batallas. Pero como siempre lo digo, como dice Mateo y Jesús lo dice de una manera tan clara, mira los lirios del campo, las aves del cielo, no siembran, no tienen granero. Hombres de poca fe, le dice a ellos, busca primero ¿qué? Y las demás cosas déjamelas a mí. Estamos hablando de un Dios que le dijo a María que no hay nada imposible para Él, que le dijo a Abraham, no hay nada imposible para Él. Para ti y para mí pueden parecer muchas cosas imposibles, pero para Dios no es así. Entonces Jehová es bueno, mis hermanos, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Pero qué tremendo la otra parte, más con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Yo le decía, no hay nada más tremendo de cómo cayó esa nación Asiria a manos de los caldeos, porque son los caldeos la nación que viene de los babilonios, cómo caen en manos de ellos. Tal como aquí lo dice, con inundación a los enemigos. Pero nosotros no somos los enemigos de Dios, que es lo que somos, los amigos de Dios. Entonces, por favor, tal como dice, cuidado con andar buscando aquellas cosas que nos hacen, que nos tenga que decir como a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque no mira las cosas, no pone la mira las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres, la mira como la miran los hombres. Entonces, por favor, yo te animo una vez más, confía, cree, deja a Dios y pide a Dios que haga en tu vida lo que tú quieres que haga, que te bautice con su Espíritu Santo, que te dé poder, que te haga ser un testigo de Él, que vuelvas a predicar el Evangelio a diestra y a siniestra y hablándole a la gente no de teología, sino de lo que hizo en ti. Porque eso es lo que hacíamos cuando conocimos a Jesús. Yo no recuerdo decirle a alguien, no, Jehová aquí, allá, no, le decía, ¿sabes qué? Dios cambió mi vida y puede cambiar la tuya. Así de simple. Y cambiaba Dios la vida de muchas personas. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por el libro, gracias por Nahum, gracias por todo, Padre. Gracias por amarnos como nos amas, Señor. Gracias, Dios, de verdad nos cuesta un mundo muchas veces comprender, Dios, y te pido ayuda, Señor. A cada uno de nosotros, danos, ven sobre nosotros, que tu Espíritu Santo de verdad nos guíe, nos mueva. Que nosotros seamos, como dices tú, Señor, imitadores tuyos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a que nuestro corazón lo que más quiera es honrarte y, como alguna vez se ha dicho, poner contento tu corazón, Señor. Que tú nos mires, Señor, y que puedas demostrar una sonrisa, Señor. Que a pesar de lo difícil que a veces nos hacen las cosas, una sonrisa porque sabes lo que hay en nuestros corazones, Señor. Padre, gracias por tu amor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga mucho.